Impacto de los programas de clemencia y las indemnizaciones posteriores de la disuasión de cárteles, Brisetti Peterle 2025, realizado por Sandro Sotakuro, Renzo Contreras y Patricia Valcárcel. Siguiente, por favor. Entonces, la motivación. El artículo examina la interacción entre dos pilares de la política de competencia, los programas de clemencia y las demandas privadas de los daños. La teoría predice que ambos mecanismos deberían reforzar la disuasión. Sin embargo, en la práctica surge una tensión. Incluso las firmas que cooperan bajo clemencia quedan expuestas a demandas civiles, lo que puede hacer menos atractivo reportar. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta de investigación es cómo afectan los daños privados y las reglas de responsabilidad civil, la colusión y las solicitudes de clemencia. Se postulan 5 hipótesis en el paper, pero vamos a destacar 3. Los daños privados deberían reducir la formación de cárteles, deberían incrementar los incentivos a desviarse. Frente a una investigación, las denuncias deberían ser más frecuentes en los escenarios baseline y fair funds que en shared y transfer. Estos escenarios se verán más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, el enfoque de análisis, los autores realizan un experimento de laboratorio basado en un duopolio Bertrand repetido donde las empresas pueden comunicarse libremente si ambas aceptan y de este modo forman un cártel. Luego fijan precios, existe una probabilidad de investigación del 20%, pueden solicitar clemencia antes o después de ser investigadas y la estructura de responsabilidad civil cambia según el tratamiento del escenario. Esto permite comparar distintos diseños institucionales que alteran los incentivos estratégicos de coludir o denunciar. Entonces se postulan 4 escenarios: el baseline sin daños privados, el share liability donde ambas empresas pagan el 50% de los daños privados, incluso si una delata, el transfer, el delator queda exento y la otra empresa asume todo el daño, y el fair funds donde el delator no paga daños y las víctimas son compensadas mediante un fondo público financiado con las multas. Siguiente, por favor. Entonces, la metodología y variables utilizadas. El experimento se realizó en el laboratorio CRECE de Francia con 118 participantes y 9 sesiones. Las variables principales son 4: la propensión a coludir, la incidencia de cárteles, las solicitudes de clemencia, las desviaciones del acuerdo de precios. El análisis econométrico utiliza modelos Probit de efectos aleatorios centrados en los primeros 10 periodos para medir efectos puros de cada tratamiento. Siguiente, por favor. Entonces, los principales resultados se miden en los 4 escenarios. En el baseline, la colusión es baja y las denuncias son las más altas. En el share liability, la colusión casi se duplica respecto al baseline y las denuncias caen fuertemente. En el transfer, el tratamiento es el con más colusión de todos y el fair funds, las denuncias se mantienen relativamente altas cercanas al baseline. Entonces, se puede ver que el fair funds es el único régimen con daños que logra preservar en parte los incentivos a la clemencia y evita el aumento explosivo de la colusión. Entonces, los resultados empíricos contradicen en buena parte las predicciones teóricas. Sí, ahora pasamos a la sección de discusión de los resultados. En general, el resultado central del paper de Risetti y Peterle es que la interacción entre clemencia y los daños privados no es neutral. Cuando el primer delator sigue expuesto a pagar indemnizaciones, las empresas tienen menos incentivos a solicitar clemencias, especialmente de manera temprana, ¿no? Y eso hace que la colusión sea más estable en el tiempo. En cambio, cuando el diseño legal reduce o elimina esta exposición civil del primer delator, las solicitudes de clemencia aumentan y la colusión se debilita. Y esto encaja con la teoría de juegos repetidos que vimos en clase, donde en un cartel la firma compara el valor presente de seguir coludiendo con el beneficio de desviarse y denunciar. Entonces, si denunciar incorpora un riesgo adicional de daños privados, el beneficio neto de hablar se reduce. Y en esa línea, autores como Mota y Polo muestran que los programas de clemencia solo son efectivos cuando realmente vale la pena delatar. Siguiente sección. A partir de estos resultados y la teoría vista en el curso, nuestra postura como grupo es que la política de competencia debe tratar a la clemencia y a las acciones privadas de daños como instrumentos complementarios, no como mecanismos que se bloquean entre sí. En concreto, consideramos que las demandas privadas son valiosas para asegurar la reparación a las víctimas y reforzar la disuasión, pero su diseño no debería erosionar el incentivo del primer integrante del cártel en solicitar clemencia. Si la firma que coopera enfrenta prácticamente el mismo riesgo civil que quien guarda silencio, el programa pierde credibilidad y las expectativas de quiebre del cártel se reducen. Por ello, nuestra posición es que la arquitectura institucional debe preservar tanto la función informativa de la clemencia como la función compensatoria de la responsabilidad civil, alineando los incentivos de ambos instrumentos. Ahora pasamos a la sección de casos de estudio. Bueno,
Para relacionar las ideas del paper con un caso de la vida real, presentamos el caso del Club de la Construcción. Este caso involucró a más de 30 empresas constructoras peruanas y extranjeras que acordaron repartirse y simular la competencia en más de 100 licitaciones públicas convocadas principalmente por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y diversos gobiernos regionales. Este caso puede reflejar el dilema central que la investigación de Prisset y Peterle modelan. Por un lado, la tensión entre el incentivo de la clemencia para detectar los cárteles y por el otro el riesgo de la indemnización por daños posteriores que desincentiva la delación. Cronológicamente, en diciembre del 2018, la subsidiaria de Graña y Montero se acogió a la clemencia de Indecopi para obtener la exoneración total de la multa. Este es el incentivo positivo que el paper estudia. Sin embargo, al mismo tiempo, las empresas, incluida la delatora, fueron incorporadas como terceros civilmente responsables en el proceso penal conocido como el caso Lavajato. El Indecopi sancionó al cartel con multas que superaron los 2.749 millones de soles, mientras que el monto total del daño al Estado peruano estimado por la Procuraduría asciende a los 1.300 millones de soles, y a eso se le suman los daños extrapatrimoniales. En el modelo de Brisset y Peterle, cuando el costo esperado del daño es muy alto, el programa de clemencia se vuelve ineficaz. Entonces, el Club de la Construcción valida esta hipótesis al ser un caso donde el riesgo de daño potencial es tan alto como que podría neutralizar el beneficio de la clemencia. Experimentamos un poco y realizamos un pequeño gráfico que muestra la evolución de las solicitudes de clemencia desde el 2014 hasta el 2022, y como se puede observar, hay una caída en las solicitudes después del 2017, que es estadísticamente notable, y aunque no es concluyente, podría sugerir que los beneficios percibidos del programa de clemencia podría haber disminuido frente a los riesgos coincidiendo con la aparición de la amenaza de demanda por indemnizaciones privadas en el Perú. Por el lado del extranjero, encontramos el caso del cartel de los fabricantes de camiones en la Unión Europea, ya que entre 1997 y el 2011, los principales fabricantes de Europa de camiones operaron un cartel para coordinar los precios de venta, como MAN, DAF, Iveco, Volvo y Daimler. Sin embargo, la empresa MAN se acogió al programa de clemencia de la Comisión Europea y que confirmaba la existencia del cártel, permitiendo a miles de compradores de camiones en toda la Unión Europea iniciar demandas civiles por daños y perjuicios. Y aunque MAN se salvó de la multa gubernamental, su confesión la dejaba expuesta en los tribunales civiles. Y al igual que el caso anterior, la relación se establece en que la clemencia, que es crucial para detectar el cártel, fue simultáneamente el catalizador de una oleada masiva en demandas privadas. Sí, ahora pasamos a la última sección, como política para el caso peruano. Bueno, en nuestro país, el programa de clemencia de Indecopi ya incorpora varios elementos positivos. Por un lado, establece una carrera por ser el primero en delatar, donde prevé exoneraciones o reducción significativa de multas y define obligaciones claras de colaboración y confidencialidad. Sin embargo, la propia guía del programa señala que los beneficios de clemencia no alcanzan la esfera civil, es decir, las empresas que se acogen al programa siguen expuestas a demandas de daños por parte de los afectados. Este riesgo aproxima la realidad peruana al escenario en el que, según Brisset y Peterle, la clemencia puede enfriarse. El primer delator internaliza no solo la pérdida de rentas del cartel, sino también la posibilidad de enfrentar acciones civiles posteriores, lo que reduce su disposición a hablar de forma temprana. Al mismo tiempo, la literatura empírica y los casos que hemos visto, bueno, la literatura empírica sobre la colusión en licitaciones, como la de Bahari y Summer, muestra que cuando no hay delaciones es imprescindible contar con mejores herramientas de detección basadas en patrones de ofertas y precios. En este sentido, el valor agregado de los resultados de este paper para el caso peruano es doble. Primero, permite identificar un posible cuello de botella del programa de clemencia actual, la ausencia de un tratamiento diferenciado del primer delator en materia de responsabilidad civil, y segundo, sugiere que cualquier reforma podría pensarse en conjunto con mecanismos de detección más sofisticados, de modo que la política de clemencia, la responsabilidad por daños y la capacidad investigadora de la autoridad se refuercen mutuamente y no trabajen en direcciones opuestas. Muchas gracias.